Is it the power in his hands? Is it his quest for glory? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Empezamos. Esto es The Fabulous Jobber Summer Edition. Hoy hablaremos del primer campeón pactado de la historia de los pesos pesados de la lucha libre, el eslabón entre el deporte y el espectáculo, el origen de lo que luego desembocaría en el estilo actual de contar la lucha. Este individuo era Wayne Moon. Wayne Moon nació en 1896 en Kansas y destacó en varios deportes ya en el instituto y la universidad, debido a su envergadura, dado que medía 2 metros y pesaba unos 120 kilos. Tuvo éxito sobre todo en el fútbol y el baloncesto. Después de dejar la Universidad de Nebraska, sirvió en la Primera Guerra Mundial. El promotor Jane Melody lo convenció para que probara el boxeo profesional. Comenzó a entrenar con Mike Gibbons y sus preparadores creían que tenían un campeón potencial en su poder, aunque la realidad fue un poco diferente y en su primer combate contra un boxeador llamado Jack Clifford fue noqueado. Su segunda pelea contra Charlie Paulson terminó con el mismo resultado, así que su breve carrera pugilística se acabaría. Moon decidió entonces probar la lucha libre. Debido a su nombre y tamaño, dado que él ya era reconocido como atleta a nivel nacional, Moon fue captado por el promotor Billy Sandow. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar la figura de Billy Sandow y sus socios. Esto sería denominado como el trío Goldust. Evidentemente nada que ver con la familia Roode, del cual Sandow era uno de los integrantes. Como cosa curiosa, es que 2 de ellos tomaron nombres de celebridades de la época. En este caso, Billy Sandow se puso el apellido Sandow por el famoso Eugene Sandow, que fue llamado el padre del culturismo. Y luego Lewis, el estrangulador, fue Evan Lewis. Pues bueno, Ed no solamente cogió su apodo, sino que también le cogió el apellido. En esa época, la lucha libre llegó a un punto en el cual necesitaba un revulsivo para atraer al gran público. Había un bache porque ya no estaba ni Hack Smith ni estaba Gotch, a pesar de que estaba Lewis y Zbyszko, pero la verdad que la gente ya había perdido el interés. Así que uno de los pioneros de este deporte, que fue Todd Moon, bautizado como el padre fundador del actual estilo de lucha, que además fundó la WWF con Vince McMahon Sr., pues él era luchador y entrenador, se unió al manager Sandow y a uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, el cual empezaba a despuntar en ese momento, que era Ed Lewis, como acabo de comentar. A Tut se le ocurrió integrar a la vieja lucha nuevos movimientos y técnicas de otras disciplinas, para tener un estilo de lucha mucho más completo y espectacular. Además querían ser sus propios promotores para no depender de nadie, utilizando sus contactos con los luchadores para que trabajaran para ellos. Además, no solamente eso, sino que lograron firmar contratos, cosa que en ese momento nadie hacía, y además les pagaban, que tampoco hacía la mayor parte de promotores. Montaban las veladas, se llevaban la pasta y luego los luchadores no tenían ni para comer. También dio un salto de calidad en lo que a lugares para desarrollar las veladas se refiere, ya que ya lo elevaron a la categoría de evento deportivo y lo celebraban en recintos adecuados para ello. También comenzaron a darle cierto desarrollo a las historias que querían contar dentro del tapiz y a formar y dar push a los luchadores que consideraban que tenían cierto potencial. Estamos hablando de hace 100 años. Pues hace 100 años estos señores ya empezaban a ver el cambio que había que darle al negocio para que funcionara. Y luego había otra cosa que también hacían, que no era para los luchadores que eran muy buenos, sino que lo que hacían era integrar a diferentes etnias y, por ejemplo, a gente de lugares determinados de Estados Unidos donde iban a luchar, pues metían a un lugareño pues para que la gente lo apoyara. O sea, no solamente creaban grandes luchadores y también grandes campeones, sino que lo que hacían era que
a luchadores que podían tener cierta salida en determinados territorios, pues también los integraban en el grupo. Siendo Lewis campeón del mundo y ya dominando la lucha en Estados Unidos con esta nueva estrategia, pensaron que quizás cambiar de campeón del mundo cuando ellos lo decidieran sería una buena idea, sobre todo para atraer al público. Necesitarían una nueva figura para relevar a Lewis, así que apostaron por el protagonista de nuestro programa de hoy. Vamos a ello. Wayne Moon debutó el 12 de febrero de 1924 y lo estuvieron preparando ese año para dar el asalto al título del mundo. A priori todo sonaba muy bien. Un atleta conocido a nivel nacional que impresionaba por su físico y que como campeón del mundo llamaría la atención y sería el reclamo necesario para darle el revulsivo que necesitaba para colocar el wrestling a otro nivel. Parece increíble que, por obvio, se les olvidara un pequeñísimo detalle. Para ser un luchador, ¿qué creéis que es lo principal? Pues luchar. Y esa era una norma muy sencilla que en este caso no cumplieron. Menos de un año después, organizaron en su Kansas natal el combate por el título del mundo. Él sería el aspirante y se enfrentaría a Ed Lewis. El 8 de enero de 1925 se disputaría este combate a 3 caídas. Los periódicos de la época lo presentaron como estrella del fútbol de la Universidad de Nebraska y preparado para el combate por Lou Talaver, que Lou Talaver fue un campeón del peso medio de lucha libre. Estaban ante, periódicos dicen 15.000, periódicos dicen 17.000 espectadores, que era en ese momento récord de asistencia para un evento de esas características. Comenzado ya el combate, en la primera caída ganaría Moon en 21 minutos, con una Body and Crotch Hold. En la segunda fueron bastante más conservadores y prácticamente no hubo contacto, hasta que Moon agarró a Lewis, lo levantó por los aires y lo lanzó fuera del ring. Dice que fue un ruido atronador el que sonó cuando impactó contra el suelo, y atronador fueron también los aplausos del público de Kansas. Daros cuenta que era la ciudad natal de Moon, entonces todo el mundo apoyaba a Moon. El árbitro dio la caída a favor de Lewis, aparte de porque el Sandow, que era el manager del estrangulador, empezó a protestar, a gritar, se metió dentro del ring y realmente fue una falta grave la que cometió Moon al lanzarlo fuera del cuadrilátero. Lewis parecía lesionado y no podía seguir en ese mismo momento, así que el árbitro decretó un descanso de 15 minutos para que Lewis fuera atendido por el equipo médico o por quien estuviera allí, y en ese tiempo, si no se incorporaba al ring, daría por vencedor y nuevo campeón del mundo a Moon. Lo que desembocó en serias protestas del público porque consideraban pues, que si no podía seguir, pues que perdía y que ya Moon era el campeón. De hecho, la gente empezó a tirar objetos, empezó a gritar, empezó a invadir el ring, y entonces la policía tuvo que intervenir para parar a todo el público que la estaba ya organizando en el evento. A los 15 minutos, que ya se habían cumplido, pues lo fueron a buscar y aún tardó otros 5 en aparecer. Le dieron como 5 minutos más de cortesía. Apareció Lewis con un vendaje que le presionaba la parte baja de la espalda y dio comienzo el tercer asalto. Tercer asalto que solo duraría 50 segundos, que fue el tiempo que le bastó a Moon para imponerse y proclamarse campeón del mundo, haciendo historia al ser el primer campeón del mundo sin ser luchador puro. La estrategia sería que la primera defensa del título tenía que ser contra alguien que lo consolidara como campeón. O sea, un tío que ya tuviera prestigio, que tuviera cierta carrera en el mundo de la lucha para subir la categoría del campeón actual. Así que eligieron a un hombre de la casa que ya había luchado para ellos en más de una ocasión, que era Stan Zbyszko. Stan Zbyszko, que ya tenía 58 años. Era un luchador evidentemente muy respetado por el público, y esa primera defensa sucedió el 11 de febrero del año 25. Moon ganó las dos caídas. Las dos primeras caídas era un combate a 3 caídas, así que defendió con éxito su título. La primera duró 16 minutos y 40 segundos y la segunda 12 minutos y 45, y volvió a usar el Crotch and Body Hold,
que fue la técnica que usó para imponerse a Lewis. Luego tuvo un par de defensas más, evidentemente eligiendo a rivales que no le dieran ningún susto ni ningún problema, por si acaso, dado que debían de proteger al campeón para seguir con el plan que tenían el trío Goldust. Se dice que el siguiente combate sería para Zbyszko, porque Zbyszko quería la revancha y entonces esa revancha desde luego que le salió muy cara a Moon y muy cara al trío, dado que Zbyszko al parecer fue sobornado por un promotor contrario al trío Goldust y entonces Zbyszko luchó, que era lo que mejor sabía hacer en un ring, luchar. Dado que Moon era nulo, pues entonces no le iba a suponer mucho problema ni mucho esfuerzo ganarle. Así que se impuso en los 2 asaltos y en 2 asaltos se enterró el reinado. El primer asalto duró un poco más de 8 minutos y con una presa de antebrazo se impuso. Y en el segundo no llegó ni a 5 minutos, con una presa de antebrazo y un hammerlock se impuso para ser nuevo campeón del mundo. Y es que el árbitro estaba allí, sabía lo que tenía que ocurrir, pero no pudo hacer otra cosa, porque estaba el público y porque Stan le dio un baño impresionante a Moon y no pudo revertir esa situación. Así que teníamos nuevo campeón del mundo a pesar de los promotores y a pesar de Moon. Lo que tenía que ser una cómoda victoria y un mero trámite para Moon acabó con sus 97 días del primer y único reinado. Y para tratar de justificar esa derrota, dijeron que él afrontó ese combate con fiebre y que aparte de eso, pues que tenía amigdalitis. Aunque Moon continuó siendo reconocido como campeón mundial de peso pesado en Michigan e Illinois. O sea, él perdió, pero los promotores pues lo seguían presentando como campeón. Aunque luego pasó una cosa muy extraña, que Sandow dijo que es que Lewis seguía siendo campeón porque Moon había ganado con final pactado, por lo tanto no era válido. O sea, las reglas que ellos quisieron poner, como no les salió bien, pues luego dijeron, no, pues va a ser Lewis el campeón porque no ha perdido de forma correcta el título. Pero el tiro le salió por la culata, pues porque eso no iba a ser así. Aparte, Lewis seguía siendo el campeón, pero Zbyszko era el que tenía el título. Entonces, Zbyszko perdería como 2 meses más tarde con los que habían hecho que ganara a Moon. No es que habían hecho que ganara a Moon, sino que le dijeron, mira, Zbyszko, lucha tú, como tú sabes, y te impones, y luego uno de los nuestros va a ganarte para ser el campeón. Entonces tenía el título de campeón los que estaban en contra de ellos. Ese título le duraría como 3 años. Pero bueno, eso ya no llegó a 3 años, pero eso ya es otro programa, porque si no vamos a perder la esencia de los Jobbers Summer Edition. La carrera luchística de Moon duró 4 años. La verdad que una vez que hicieron el invento de campeón del mundo y no salió como querían, pues ya fue en picado el tema. Luego, lamentablemente, fallecería a los 34 años por problemas renales. Y ya para concluir, decir que Moon no fue ni el mejor luchador ni el mejor campeón, pero sí que está claro que fue el primero y el pionero y el que marcó el origen del deporte como espectáculo. El que no es el al que se lo debemos, pero sí el que fue esa figura, porque a quien se lo debemos es al trío Goldust, que también merecen otro programa, como estamos siempre diciendo en cada programa que hay temas que merecen otro programa, y ahora que van a durar unos 15 minutos, pues parece que sí que van a encajar estos mini programas para dar cabida a temas o a cosas curiosas que no darían para un programa de 1 hora, que era lo que estábamos haciendo hasta ahora. Y de momento, hasta que ha llegado el segundo programa. Chicos, chicas, ¡nos vemos!
makes a man? Is it the power in his hands? Is it his quest for glory?